Alabado sea nuestro Dios. Espero que el Señor esté hablando a su corazón. Espero que ya haya empezado a recibir bendiciones de Él en su vida. Y le animo para que retomemos ese pasaje que acabamos de leer y nos detengamos allí en el versículo 20, que también tiene usted en la pantalla en esta mañana. Envió su palabra, la palabra de Dios, y los sanó y los libró de su ruina. ¿Nadie dice amén a eso? ¿No creen en ese texto? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tenemos que orar, tenemos que decirle: Señor, ese problema que tengo, envía tu palabra y líbrame de mi ruina. Nuestro contacto con la palabra de Dios debe de ser, hermanos y hermanas, cada día, todos los días, porque solamente así la palabra de Dios va a causar efectos positivos en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es única. Óigame bien, no es un libro cualquiera, no lo deje olvidado aquí, ni allá, ni en el taxi. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es sobrenatural. Desde cualquier aspecto que usted quiera verlo, la palabra de Dios es sobrenatural. La palabra de Dios es única, es sobrenatural, de página a página. De página a página. Mire, la palabra de Dios contiene la presencia de Dios. Y la palabra de Dios contiene también el poder del Espíritu Santo. Así que hágase de una Biblia. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la palabra de Dios, debiera de asombrarnos. Algo que sucede hoy, en todos lados, es que hemos perdido el poder del asombro. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Pero todo lo de la Biblia debiera asombrarnos, a nosotros, a ustedes, a todos nosotros que tenemos, mire, la dicha, tenemos la bendición, tenemos el privilegio de contar con la Biblia, de tener la Biblia y de hacer de la Biblia, de hacer la palabra parte de nuestra vida. Es un privilegio, es una gran bendición. Y quiero mencionarles algunos aspectos asombrosos para mí. Y ojalá llegaran a asombrarle a usted también. Miren,
Un aspecto asombroso de la palabra es la unidad que hay en la Biblia, la unidad que hay de Génesis a Apocalipsis, escrita en periodos distintos, escrita por muchos. Dios usó muchos hombres de diferentes épocas, en distintas costumbres, en distintas culturas, pero usted encuentra unidad en la Biblia, no se contradice. A mí me asombra. Hay unidad en la palabra de Dios, y solo Dios pudo hacer eso, puede hacer eso. Hay unidad, no hay contradicción en la palabra. Eso es asombroso, hermanos. Mire, otro aspecto asombroso para mí de la palabra del Señor es que la Biblia, no ha sido destruida. No ha sido destruida. Eso es asombroso. La Biblia ha pasado en la historia por momentos difíciles, muy difíciles. La palabra de Dios ha sufrido persecuciones. Gente importante, gente poderosa, gobiernos, naciones que persiguieron la palabra, pero aquí la tenemos, gloria a Dios. Ha perseverado la palabra. Miren, ha vencido las persecuciones la palabra de Dios. Es asombroso. La Biblia ha sido muy criticada por mucha gente que no cree, que ignora, pero aquí está la Biblia. Mire, el ateísmo ha intentado por muchos medios destruir la palabra. En muchos países, Voltaire, un filósofo francés, dedicó su vida a perseguir la Escritura. Quería que desapareciera. Quemaron miles y miles y miles de Biblias en Francia. Y esa casa donde salían los escritos de Voltaire, esa casa donde salía la oposición y la persecución para la palabra de Dios, más tarde llegó a ser la sede de una sociedad bíblica de Francia. Gloria al Señor. Y cuando Voltaire estaba en agonía, cuando Voltaire estaba muriendo, él dijo: has vencido, Jesucristo. Mire, asombroso, cómo la palabra de Dios ha permanecido ante la persecución, ante la crítica, ante el ateísmo, ante el liberalismo y con todo lo que ha tenido en contra. La Biblia, por la gracia y la misericordia de Dios, permanece hasta hoy. Por eso dice, y se cumple lo que dice Isaías 48. Isaías 48. Mire cómo se cumple lo que dice Isaías 48.
sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Gloria al Señor. La palabra de Dios permanece para... ¿No le da gusto eso? ¿No se alegra por eso? ¿No bendice a Dios por eso? Déjele gracias al Señor por ello. Y miren, los siglos han pasado. Y la palabra de Dios sigue vigente. Vigente para las necesidades del hombre y de la mujer. Vigente para las necesidades de la sociedad. Vigente para los problemas que la sociedad enfrenta. Gracias al Señor. Otro aspecto asombroso de la palabra de Dios, y esto debiera motivarnos para hacer de la palabra un hábito, una devoción, aprender sus principios, ponerlo en práctica. Otro aspecto que a mí me asombra es la precisión histórica. La precisión histórica de la palabra del Señor. A mí me asombra esa precisión histórica de la palabra. Nadie puede contradecir los datos históricos que hay en la Biblia. Antes que descubriera ese científico que la Tierra era redonda, ya la palabra lo decía. Fíjese, ya la palabra lo decía. Hay una precisión histórica en la Biblia y nadie puede contradecir esos datos históricos que tiene la palabra de Dios. Mire, hay una precisión científica en la palabra del Señor. Hay una precisión científica. Hay una precisión profética. Y todo lo que la Biblia ha profetizado, muchas profecías ya se cumplieron y otras están cumpliéndose y otras se van a cumplir. Entonces, su influencia, la influencia de la Biblia es universal. Un libro universal. Es el libro que se ha traducido a más idiomas que cualquier otro. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Dialectos, idiomas y dialectos, la Biblia se ha traducido. ¿Sabe que la Biblia es un bestseller? La prensa no lo dice. Los periódicos más importantes del mundo no lo dicen. El Times no lo dice. Pero la Biblia es un bestseller. Es el libro más vendido. Es un libro universal. El más traducido. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Me asombra cada día, algo que también me asombra cada día, es cómo la palabra, la Biblia, cómo esa palabra de Dios puede cambiar vidas, puede cambiar corazones, puede cambiar familias.
gente sin esperanza, como dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 12, dice que estaban sin Cristo, dice que estaban lejos de la ciudadanía, dice que estaban ajenos a los pactos de la promesa, dice que estaban sin esperanza y dice que estaban sin Dios. A lo mejor usted pasó por ahí. ¿Cuántos pasaron por ahí? Lo que dice Efesios 2:12. Algunos no pasaron por ahí. Muy bien, hermanos, mucha gente estaba, como dice Efesios, no eran ciudadanos del reino, estaban sin Dios, estaban sin fe, pero tuvieron un contacto con la palabra, la leyeron, la estudiaron. Alguien les habló de la palabra, alguien les habló de Jesucristo, alguien les habló del poder de Dios. Gente que había perdido toda confianza en todo, gente que había perdido toda esperanza. Sin embargo, cuando tuvieron ese acercamiento a la palabra, su vida cambió. Su vida cambió. Su familia cambió. Su matrimonio cambió. Por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra del Señor. Esto nos debe decir varias cosas. Entre otras, y entre ellas, hermanos, no detenga, no frene, no detenga el avance de la palabra de Dios. No lo detenga, no contenga el avance de la palabra de Dios. Hay muchas personas, y hoy más que nunca, miren, estamos viviendo en una época, en una crisis, donde la sociedad ha perdido el rumbo, ha perdido la brújula, ha perdido el rumbo. Necesitan de la palabra de Dios. Necesitan de la palabra de Dios. Hoy más que nunca. La sociedad está sin rumbo. La palabra de Dios puede ser la brújula. La palabra de Dios puede ser guía. La palabra de Dios puede corregir su destino. Mucha gente ha perdido su destino. Mire, si usted lo ve por el lado de la moral, ¿cuánta inmoralidad hay en el mundo? ¿Cuánta inmoralidad? Si lo ve por el lado de la seguridad, ¿cuántos asaltos? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos secuestros?
La gente necesita la palabra. Iglesia, levantémonos. Iglesia, hagamos que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios sea dada a conocer, que la gente conozca esa palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es el antídoto para todo eso que está viviendo la humanidad. Porque la palabra de Dios es la medicina que puede curar a las personas y a la sociedad. Y nosotros tenemos ese mensaje, esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, esa palabra que abre los ojos de nuestro entendimiento, esa palabra que quita la ceguera espiritual. Así que no contenga el avance de la palabra. Consiga un folleto de San Juan, consiga un evangelio de Lucas, consiga un Nuevo Testamento, una Biblia. Ore por una persona. Hoy que las personas se encuentran desanimadas, sin dinero, con muchos problemas, con muchas necesidades, es un momento propicio, oportuno. Pídele a Dios sabiduría para que usted sepa introducirse. Con tristeza veo y digo que se ha perdido el interés. Muchos cristianos, la mayoría de los cristianos han perdido el interés en la palabra de Dios. Muchos. Estudios bíblicos se ofrecen, nadie acude. Se ha perdido el interés de muchos cristianos en conocer la palabra del Señor. Y miren lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Oseas 4:6, mire lo que dice. Este es un llamado, esta es una voz de alerta, esta es una voz de peligro. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y entonces Dios dice, por cuanto desechasteis el conocimiento, por cuanto desechasteis el conocimiento, está hablando del conocimiento de Dios, está hablando del conocimiento de su palabra, está hablando del conocimiento de la voluntad de Dios, está hablando del conocimiento de la voluntad y de los propósitos y de los designios de Dios. Y Dios dice, por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré. Porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste la palabra. Hermanos, hermanas,
Muchos cristianos han perdido el interés, el deleite, el gusto. Ya no ven la necesidad de estudiar la palabra, de conocer la palabra, de memorizar, de meditar, de reflexionar, de vivir, de llenar su corazón con la palabra de Dios. Hay consecuencias. Así que no solo no detenga el avance de la palabra, dé la palabra, comparta la palabra, obsequie la palabra. Y nadie dijo amén. Nadie dijo amén. O sea que, ¿no están de acuerdo con eso? Número 2, no pierda el interés en conocer la palabra de Dios. Compre una Biblia, hermano, donde usted pueda marcarla, donde usted pueda subrayarla, donde usted pueda decir, este versículo me habló, este versículo es para mí, este versículo Dios me está hablando. Y doble sus rodillas y dígale, Señor, lo voy a creer. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los libró de toda su crisis. Mire, eso no lo puede hacer en el celular. Usted necesita una Biblia donde usted al margen le ponga la fecha, donde usted al margen ponga tal cosa. De esta manera Dios me habló, de esta manera Dios me guió, de esta manera Dios se manifestó, etcétera, etcétera. Oseas, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque no tuvo el conocimiento de Dios y de su palabra. Queridos hermanos, no debe repetirse esa historia en ustedes. Conozcan la palabra, amen la palabra, vengan a los estudios, estudien en su casa. Hay tres cosas en este versículo que dice que hace la palabra. Tres cosas. Número 1, la palabra de Dios da conocimiento. La palabra de Dios da conocimiento. La palabra de Dios, hermanos, es una fuente de conocimiento. Ahí le dice cómo debe de ser la familia, cómo debe de ser la mujer cristiana, cómo debe de ser la esposa, cómo debe de ser la mamá, cómo debe de ser la amiga, cómo debe ser el papá, cómo debemos ser ante los jefes, cómo tenemos que ser en el trabajo. La palabra de Dios es una fuente de conocimiento en todas las áreas. No cambie la palabra. No deje la palabra. Estúdiela. Segundo lugar, la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra, hermanos, esa palabra va a cambiar, va a transformar, va a cambiar. Pablo le decía a los corintios, el que está en Cristo, les decía Pablo, y a todos los creyentes, el que está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Esa palabra hace nuevos matrimonios, esa palabra hace nuevas familias, esa palabra hace nuevas personas, esa palabra cambia situaciones de fracaso en situaciones de victoria. Esa palabra da vida, esa palabra sana, esa palabra restaura, esa palabra hace cosas nuevas. Amén. Y hoy están, no sé si están tristes, no sé si están preocupados y están pensando en otra cosa.
pero no, bueno. Mire, Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, dice el apóstol Pedro, desear. Así dice Pedro, como los niños recién nacidos desean la leche. Desear, dice Pedro, desear como niños, como los niños recién nacidos, la leche espiritual. Y Pedro pone algo importante ahí, que no esté adulterada, que no esté bautizada. Se refiere a la palabra. ¿Qué tanto deseamos la palabra? A veces la palabra le cansa. A veces, y a lo mejor alguien está pensando, ojalá ya termine el pastor. Ya se alargó. Desear como niños. Desear como niños. La palabra dice, así como el niño, ¿verdad? Desea su lechita y llora y grita. Desear como niño la palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos va a llevar a crecimiento, y porque la palabra de Dios nos va a llevar nos va a ayudar a pasar por ese proceso de transformación. La palabra de Dios va a llevarnos en ese proceso de transformación, como dice Efesios capítulo 4. Mira lo que dice: hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Muchos no han llegado, otros se han quedado estacionados, rezagados, por indiferencia, por apatía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo hace la palabra. Si usted quiere llegar, tiene que dedicarle tiempo a la palabra, amar la palabra, desear la palabra, querer la palabra. Y mire el poder de la palabra una vez más. Pablo le decía a los hermanos de Filipo, les decía, yo estoy persuadido, les decía Pablo a los filipenses y a los creyentes en general. Yo estoy persuadido, les decía, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero usted necesita la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, vivir guiado por la palabra, vivir dirigido por la palabra, vivir orientado por la bendita palabra de Dios. Amén. Hermanos, la palabra es una palabra que transforma. Hay que dejar un poquito el Facebook, hay que dejar un poquito o mucho la televisión, hay que dejar un poquito, mucho y dedicarle tiempo a la palabra. La palabra de Dios va a transforma, cambia, nos hace mejores, transforma nuestra situación,
a mejor. Y aunque no diga amén, así es, ¿eh? Aunque no diga amén, así es. Entonces, no perdamos, no olvidemos, no ignoremos ese poder de la palabra. La vida cambia. La vida cambia. Y nosotros tenemos que creer en el poder de la palabra de Dios. Y no subestime el potencial de la palabra del Señor. No lo subestime. Crea en la palabra de Dios, una palabra para salvación, una palabra que cambia, una palabra que da conocimiento, una palabra que es vida. Dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más cortante, dice. Poderosa. Que Dios nos ayude. Pero yo quiero animarle, antes de terminar, quiero animarle en el nombre del Señor. Haga una decisión hoy. Haga una decisión hoy. A invertir 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, donde usted puede empezar un estudio serio, un estudio formal, un estudio sistemático, un estudio continuo de la palabra. Empiece con un libro, o empiece con un personaje de la Biblia, o empiece con un tópico, cualquier tópico. O empiece así como se presenta, porque esa palabra va a transformar, va a cambiar. Y quiero animarle también en esta mañana para que también se haga el propósito y el compromiso, comparta la palabra. Una porción, un evangelio, un Nuevo Testamento, una Biblia, lo que usted pueda. Hágase el propósito de compartir algo de esto que he mencionado, siquiera una vez por semana. Si viene en taxi, con el taxista. Si viene en autobús, con alguien en el autobús o con un vecino. Ore al Señor que le dé la gracia, la sabiduría. Y usted vaya, vecino, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Vecino, solamente vengo para decirte que te aprecio, que Dios te bendiga. Y si tienes una necesidad, un problema, quiero orar a Dios por esa necesidad que tienes. Y no espere a que le diga al vecino, pase, no, empiece usted a orar. Y dígale, vecino, también te entrego este evangelio de Juan, o este evangelio de Pedro, o el evangelio, el que sea pues, o la porción bíblica que sea. Hagan esos dos compromisos, yo le animo, porque eso va a bendecir su vida. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso con Dios? Levante su mano para que oremos, para que yo esté orando por usted. Bueno, muchas gracias por los que han levantado la mano. Va a estudiar la Biblia, va a poner su horario, va a dedicar fielmente el tiempo que decida.
Y por lo menos una vez por semana va a compartir ya sea una porción o un evangelio o un Nuevo Testamento o una Biblia. Eso lo va a bendecir Dios. Vamos a orar por cada hermano, por cada hermana que hizo el compromiso. Yo voy a estar orando por usted. Todos los días voy a estar orando por los que hicieron hoy ese compromiso. Espero que a partir del próximo domingo haya un testimonio concreto, específico, de cómo le fue, de cómo Dios lo usó, de qué tan contento se siente. Póngase de pie, por favor. Tome su Biblia, y diga conmigo: esta es mi Biblia. A ver, todos juntos. Esta es mi Biblia. Creo lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios y a su palabra. Dígale a Dios: gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es de mucha bendición. Gracias, Señor. Permite, Padre, que no detengamos nosotros el avance de la palabra. Permite, Señor, que no subestimemos la oportunidad de conocerte a ti y conocer tu palabra. Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Señor, que cada hermano pueda tener una Biblia, que cada hermano pueda estudiar tu palabra. Padre, gracias te doy por aquellos que en fe, con el deseo de hacer tu voluntad, esta mañana, Padre, han tomado dos decisiones. Van a empezar cada día a estudiar tu palabra. Ilumínales, guíalos, dirígelos. Y aquellos que también tomaron la decisión de compartir tu palabra, Señor, también te ruego que les guíes, que los ilumines, que sea de bendición. Oramos por esas personas que habrán de recibir una porción o un evangelio de tu palabra. Permite, Señor, que esas librerías cristianas de Cancún tengan esos materiales accesibles, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por este pueblo que ha respondido a tu palabra el día de hoy. Bendícelo, guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.